Muy bien, vamos a continuar nosotros en la actualidad, día con posibilidades de lluvia. Nos visita hoy, queremos por supuesto agradecer la gentileza que ha tenido estar con nosotros, el intendente de Capilla del Monte, el señor Gabriel Buffoni. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto siempre venir a visitarlo y es un gusto venir también acá a la cumbre, como siempre. Bueno, siempre hablamos fuera de cámara justamente de la época del secundario, ¿no? Una época realmente espectacular esa, ¿no? Y sí, y bueno, una época muy linda, muy linda. Yo creo que todo el mundo extraña esa época, ¿no? Sin duda. Pero bueno, o sea, hay que adaptarse y hay que vivir todos los periodos que nos depara la vida. La vida, efectivamente. Pero bueno, si uno tuviese que elegir, seguramente volvería ahí, ¿no? Con la experiencia de ahora, ¿no? Esa época, es cierto, ¿no? Es una época realmente muy linda. Bueno, ahora, por supuesto que ya estás en otra función, ¿no es cierto? Y que te ha tocado un momento bastante complicado, bastante difícil, sin ninguna duda, ¿no es cierto?, como intendente. Sí, o sea, bueno, yo ya conozco lo que es Capilla del Monte, es un pueblo difícil. He estado 4 años en el consejo, he sido secretario de gobierno antes también. Y bueno, y me toca justamente la época de crisis económica a nivel nacional y bueno, que repercute en todos, ¿no? Sin duda, sí. Y repercute en todos las familias y en todas todo lo que hace, ¿no es cierto?, el quehacer doméstico, lo que hace y bueno, y eso repercute también en el municipio. Hasta en unos días muy difíciles, no hace mucho, con el tema del paro de los municipales, ¿no es cierto?, que lo pudiste solucionar, ¿no es cierto?, con esa deuda que quedaba del mes de octubre, y en noviembre llegó el dinero de Córdoba, ¿tuviste la oportunidad de recibir el dinero de Córdoba para afrontar ese pago? Sí, o sea, yo siempre justifico, ¿no es cierto?, que el tema de la falta, cuando no se pueden cumplir con los tiempos de pago. Lo que no justifiqué ni justifico es la metodología de paro, porque el paro se originó habiéndose abonado el día 10, que es el día fecha de tope por convenio, un 50%, el día, si no me equivoco, el día 14 o 15 se abonó un 16% más y el día 16 se abonó la totalidad de la totalidad. ¿Tuviste la oportunidad de recibir dinero de Córdoba allí? Sí, hubo una remesa de acuerdo al fondo anticrisis, que hay algunas localidades, muchas localidades, intendencias y comunas que lo solicitan. Te vuelvo a repetir, lo que no justifico es la forma, ¿no es cierto?, en que se llevó a cabo un reclamo, ¿no es cierto?, Claro, pero pudiste solucionarlo. Sí. ¿Y qué va a pasar ahora, ¿no es cierto?, primeros días del mes de diciembre con el pago, ¿no es cierto?, de los haberes de noviembre, recordando, ¿no es cierto?, que vos decías que la situación económica es tan difícil y por allí la gente no va a pagar los impuestos, ¿no es cierto? Creo que pasa en todos lados. ¿Pasa lo mismo en Capilla del Monte? Bueno, nosotros estamos, o sea, tampoco es la remesa, es prácticamente un 60% de la masa salarial que tenemos. O sea, no es que se haya mandado una masa salarial completa, ni que se hayan mandado 4 o 5 masas salariales como para decir no tenemos más problemas por 2, 3, 4 meses. Claro, por varios meses. El tema está en que hemos seguido trabajando, hemos seguido recortando gastos, bueno, y tratando, ¿no es cierto?, de dar todas las facilidades al vecino para que vaya a tratar de abonar sus tasas, ¿no? O sea que estamos trabajando justamente para tratar de no tener problemas. Y justamente, ¿no es cierto?, como vos decías, las tasas tienen que haber bajado, ¿no es cierto?, por la situación económica que viven todos, ¿no es cierto?, que por allí les alcanza con lo justo para comer, para lo diario, y no tienen la posibilidad de pagar las tasas muchas veces, ¿no es cierto? Sí, en muchos. Pero hablando con colegas de otras localidades, Capilla del Monte bajó mucho más la recaudación que en otras localidades. ¿Bajó más todavía? Sí, exactamente. Ese es el porcentaje, consultado varias localidades del Valle y en Capilla del Monte se ha notado mucho más. Bueno, pasamos, ¿no es cierto?, el tema obra, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no es cierto?, que la situación es comprometida, pero yo tengo entendido que la obra de gas natural iba a estar otra vez, ¿no es cierto?, dentro de poquitos meses. ¿Qué va a pasar con la obra de gas natural? ¿Se va a demorar hasta el año que viene? ¿Va a tardar mucho tiempo? Bueno, casualmente hoy el
vecino acá de la cumbre, el arquitecto Edo, secretario de Planeamiento, está a cargo va a estar a cargo también de la obra de gas. Estuvo haciendo unas presentaciones hoy en Ecogas, dado que pedían quit, inscripción en la AFIP. Hoy inclusive estuvo rindiendo un fondo permanente que hemos solicitado de 360.000 pesos, con lo cual se compraron las herramientas, termofusionadoras, algunas cosas, ¿no es cierto?, por el monto eso, que hace a la empresa municipal o ente municipal u oficina de gas. Cabe acotar que todos esos elementos, cuando se fue el arquitecto, quedaron en 2007 en Capilla del Monte y después desaparecieron. Y desapareció todo eso. Desapareció todo eso, no quedó nada. Entonces, bueno, ya podemos rendir el fondo ese a la provincia, casualmente ya lo he hecho. Hemos hecho la presentación que requería Ecogas de la AFIP. Por lo tanto, ahora vamos a estar a la espera de la autorización ya para comenzar con extensiones. O sea que necesitan la autorización para comenzar con la obra, entonces, exacto, ¿no es cierto? Necesitamos la autorización de Ecogas para comenzar con la obra. ¿En qué consiste la obra? Primero, en extensiones, ¿no es cierto? Hasta que presentemos un proyecto ya directamente de 1.500, 2.000 metros de cañería, que sea aprobado en Ecogas para luego hacer la apertura del registro de oposición y poder llevar a la obra adelante por contribución por mejoras. Estas extensiones primeramente serían de conformidad de los vecinos, ¿no? Y luego la presentación en Ecogas también del proyecto de cruce de vías, para pasar del otro lado de las vías en Capilla del Monte, que hay mucha zona, hay muchos barrios. ¿Y la gente solicita, les ha pedido a usted, o sea, la gente está totalmente de acuerdo, ¿no es cierto?, que la obra continúe en varios barrios? Sí, totalmente. Inclusive la oficina de gas ya está habilitada, se llega mucha gente. Fíjate vos que el Radio 1 en Capilla del Monte, que es la zona céntrica, toda la parte de la hotelería y cabañas ha quedado afuera el 90% ha quedado afuera de la obra de gas o de la red de gas que está hoy habilitada en Capilla. Por lo tanto, es muy necesaria justamente para la cantidad de complejos de cabaña, hotelería que se encuentran fuera del radio que hoy tiene gas, ¿no? En este caso, sería también con gente de Capilla del Monte la que trabajaría, ¿no es cierto?, como fue en un principio, que decía justamente el arquitecto que está trabajando en esto. Sí, sería con gente de Capilla del Monte, bueno, si no se presentasen de Capilla del Monte, bueno, requeriríamos, ¿no es cierto?, lógicamente. No, pero sería muy importante, ¿no es cierto?, para darle justamente mano de obra, ¿no es cierto?, a la gente de Capilla, vendría muy bien. No, inclusive hay un registro ya, ¿no es cierto?, un registro que se ha notado de gente, tanto de mano de obra de zanjeo como de mano de obra de gasista matriculado, ¿no es cierto? Con respecto a otras obras, por ejemplo, la pista de skate, ¿qué pasa? Ya está inaugurada, ya está. ¿Ya o sea, queda nada más, te digo que queda el ploteo del cartel, donde va a llevar el reglamento, donde va a llevar el horario de funcionamiento que va a tener y teléfono de la policía, teléfono del hospital, ese tipo de cosas. Y del teléfono de EMER, que va a estar cubierta como zona protegida esa zona. Pero hoy ya la están usando. Digamos. Ya la están usando. La están usando, en este pero no habiendo sido habilitada. A partir del 1 de diciembre calculo yo que ya va a estar funcionando. Que ya va a estar habilitada y funcionando sí, sin ningún tipo de inconveniente. Prácticamente ya está. Así que bueno, ya es una obra terminada, ¿no? O sea que esa es una obra terminada. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que hay algunos otros problemitas ahí en Capilla del Monte, como la gente esta que ha venido a vivir de afuera, le llamamos los hippies, ¿no es cierto?, que siempre hay inconvenientes con esto, lamentablemente, ¿no es cierto? Digo lamentablemente porque perjudica a mucha gente que es de Capilla del Monte, ¿no es cierto?, que quiere vivir bien. Y bueno, por eso te digo pueblo difícil, porque justamente inclusive hay una diferencia de criterios de este tipo de gente, y bueno, tenemos que estar luchando contra el tema de los asentamientos. Justamente dentro de los asentamientos hay algunos, ¿no es cierto?, hay uno, dos, ¿no es cierto?, grandes, o tres asentamientos grandes, ¿no es cierto? Son asentamientos que se hacen sobre terrenos particulares. Nosotros ya hemos
hemos dado, nos hemos noticiado a Fiscalía y hemos realizado la denuncia correspondiente. Pasa, bueno, que muchas veces cuando son terrenos privados el municipio no puede ejercer el poder de propietario. Entonces, tienen que venir las órdenes de otros estados judiciales. De otros estados. Y después sí, hay problemas en otros barrios como para ampliar la obra de red de agua, para proveer de agua potable, porque que no quieren saber nada. Son barrios que se manejan con pozos, y los pozos en época de sequía, las napas bajan, entonces nos imposibilitan justamente hacer la obra, dado que en forma física la impiden, ¿no? Bueno, tenemos ese tipo de problemática que, bueno, siempre hay que estar atento y ver, pero desgraciadamente yo estoy viendo que es una problemática que se va extendiendo. Había localidades vecinas también, no digo La Cumbre, pero en otras localidades ya estoy viendo que tienen problemas también con este tipo de gente, este tipo de criterio y forma de vida que tienen, ¿no? O sea, yo digo siempre que cuando uno va a vivir a algún lado, no siendo de ese lado, tiene que adaptarse a las ordenanzas que son las leyes y a la convivencia, ¿no es cierto?, de la sociedad del lugar. O sea, la sociedad no se puede adaptar a ellos, ellos se tienen que adaptar a la sociedad. Se tienen que adaptar. Tomamos conocimiento hace un tiempo que fue la gente de EPEC a trabajar a uno de estos lugares porque se había roto, ¿no es cierto?, que perjudica justamente a la gente de Capilla del Monte. Dice que lo sacaron de allí a la gente de EPEC de una forma realmente increíble. Es un conocimiento que yo tengo, que ocurrió hace muy poco eso. Sí, inclusive te digo, han ido la gente, porque no hay chicos con la campaña de sarampión, que no han concurrido ese día de vacunación en la escuela, y cuando han ido al barrio determinado, por ejemplo un barrio determinado de este tipo, gente del hospital a hacer la vacunación correspondiente, ni siquiera les han abierto las puertas. No les abrieron las puertas. Entonces, no bueno, permitir. Le di instrucciones al director del hospital para que una vez finalizada la campaña, creo que finaliza ahora el 30 de noviembre, haga un informe y lo remita a Fiscalía también, ¿no? Bueno, esperemos que se normalice esto. ¿El hospital cómo anda? Sí, siempre problemitas con el hospital por allí, ¿no es cierto? ¿Cómo está funcionando el hospital en este momento en Capilla del Monte? ¿Está funcionando bien, sin ningún tipo de inconveniente? Yo creo que en este momento no hay problemas en el hospital. El hospital para mí realmente ha dado un giro tremendo con la venida de mi hermano, el doctor Buffoni, que inclusive había estado y lo tenía los antecedentes del Hospital de la Falda. El hospital le hemos apostado a la salud pública en Capilla del Monte, inclusive tenemos una ambulancia de alta complejidad a las 24 horas del día que nos representa 250.000 pesos por mes. Bueno, se ha incorporado mucha cantidad de prestaciones y estamos atendiendo a una vasta cantidad, no solamente de personas de Capilla del Monte, sino de lugares aledaños como Quebrada de Lunas, Charbonnier, Los Cocos, San Esteban, Dolores. Entonces, bueno, hace que el hospital hoy en día tenga una importancia preponderante que no tenía antes. Antes era prácticamente el formato que había era directamente la derivación. Hoy en día se atiende mucha gente, inclusive por obras sociales, Plan Sumar. La verdad que últimamente, por ejemplo, ha tomado intervención el doctor Biglioco con su laboratorio de análisis clínicos en el hospital ahora, con una contraprestación, y hoy tenemos de 7, por ejemplo, 7 u 8 análisis que se hacían diarios, se hacen 15, 20 análisis por día, con la determinación en 20, 25 minutos de cada análisis. ¿Se cobran bonos para las especialidades? Se cobran bonos para las especialidades. ¿Los bonos son importantes en el monto? Profesionales? No, ¿De los son profesionales? bonos, ¿De cuánto, más o menos? 200, 250 pesos.
de lo cual no mucho, o sea, hay precisiones que a lo mejor las tendría que dar el director, ¿no? El 20% que va para el hospital. Y bueno, el tema a la gente de Capilla del Monte, por ejemplo, o sea, los bonos de los profesionales se cobran, pero lo que son las guardias, por ejemplo. No, a la gente de Capilla del Monte, no, la guardia se atiende. Atiende a todos. Se atiende a todo el mundo. Después, si tiene obra social, bueno, se ve, ¿no es cierto? Y bueno, mediante el plan de recupero, bueno, el hospital recupera de la obra social, y si no, se llena una planilla, ¿no es cierto? Y se incorpora al plan SUMAR. Pero por eso te digo, no hay muchas precisiones que a lo mejor administrativamente el hospital o técnicamente no te las puedo brindar, ¿no? Bueno, pero ya más o menos lo máximo. Contaste ya esto que es importante. Hablando justamente, creo que en varias oportunidades charlando con Sergio, has dicho que no vas a ser candidato el próximo año, ¿no? No voy a ser. No vas a ser candidato. No voy a ser. Yo creo que 2 años está bien. Vuelvo a decir, es un pueblo difícil y bueno, hay que tener las ganas suficientes para poder seguir, y yo más de los tiempos que me he establecido no lo tengo realmente. ¿Y apoyas en este caso a la señora Negri? Sí, apoyo a Gabriela Negri, que prácticamente empezó ella con los 3 meses de interinato, estoy siguiendo yo ya 1 año, y bueno, y ella va a seguir con la misma metodología. Creo que Capilla del Monte, gas natural, hospital, estamos haciendo toda la entrada ahora Capilla del Monte, embelleciendo toda la entrada, vuelta a poner en marcha la obra del gas natural. Bueno, ahora hemos recuperado el balneario, también van a estar todos los piletones llenos este año. Vamos a recuperar la pileta del Automóvil Club el año que viene. Y bueno, festival alienígena, me han puesto más de 200 y pico de luminarias LED. Creo que siguiendo con esta metodología, estoy seguro que Gabriela Negri va a seguir en este. Va a seguir. ¿Te parece que hagamos una pequeña pausa y seguimos charlando un poquitito más después? Sí, cómo no.